Muy buenas, es un placer acompañarles en esta ocasión una vez más. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes al seminario Trazando Bien la Palabra de Verdad, que es una sección del seminario SECABIB, Seminario de Capacitación Bíblica Permanente. En esta ocasión, el texto que quisiera analizar con ustedes, les recuerdo que lo que analizamos en esta sección, Trazando Bien la Palabra de Verdad, son textos que de una u otra forma dan cierta complicación, producen cierto conflicto en lo que tiene que ver con textos doctrinales. Algunas veces, algunos los han llamado textos difíciles, pero si vamos analizando cada uno de ellos, van a encontrar que en verdad los difíciles no son los textos. Los textos están claros. La dificultad la añaden al texto aquellos que no lo interpretan correctamente. Pero en alguna ocasión nos referiremos a ellos como textos difíciles en el sentido de que dan cierta dificultad al tratar con algunas personas que tienen un concepto doctrinal diferente del que tenemos los cristianos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Bien, en este caso, el texto que quisiera invitarles a analizar es el que encontramos en Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14 dice la Escritura así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Veamos de nuevo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, la parte que nos atañe en relación a este texto es la última frase, porque todos sabemos que a quien se está refiriendo aquí es al Señor Jesucristo, y el texto dice acerca de él: el principio de la creación de Dios. Esta frase se ha convertido en una frase problemática en lo que respecta a nuestras conversaciones como cristianos con el grupo de creyentes en la doctrina de la Watchtower. Me refiero a los testigos de Jehová. Según la posición de los testigos de Jehová en su documentación, en sus libros, en sus revistas, en sus videos, etc., lo que esta frase quiere decirnos es que Cristo, el Señor Jesús, fue la primera creación que Dios hizo. Porque aquí dice el texto: el principio de la creación de Dios, aludiendo al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, los cristianos creemos en un Jesucristo que tuvo comienzo como humano, cuando se encarnó en esta tierra. Como persona humana, Él tuvo comienzo, porque Él no fue humano siempre. Pero no aceptamos que el Hijo de Dios tuvo comienzo en su naturaleza divina. En su naturaleza humana Él comenzó, por supuesto, en la encarnación. De paso, en otra ocasión podremos ver cómo los mismos proponentes, en este caso de que Jesucristo fue la primera criatura, tampoco aceptan que Jesucristo fue encarnado. No creen en la encarnación de Cristo, pero será otro tema. Lo que estaba mencionándoles es que como cristianos creemos que con suficiente base en la palabra del Señor tenemos suficientes evidencias para creer que la naturaleza divina de Cristo nunca fue creada, nunca tuvo comienzo. Sí tuvo comienzo su naturaleza humana, pero aparentemente aquí tenemos una declaración que pareciera dar cierto apoyo a la doctrina de la Watchtower, refiriéndose a Cristo como el principio de la creación de Dios.
Esta es pues la frase que queremos analizar en esta ocasión. ¿Qué significa en el contexto de Apocalipsis 3:14 la frase el principio de la creación de Dios aplicada al Señor Jesucristo? Bueno, tenemos que ir por partes. En este caso, como el problema lo tenemos con la Watchtower, con los dirigentes de la Sociedad de los Testigos de Jehová, yo voy a permitirme por esta ocasión utilizar para explicar este texto la versión de la Watchtower, la traducción del Nuevo Mundo, porque es la que ellos usan. Entonces, para beneficio de nuestros amigos Testigos de Jehová, en este caso, yo voy a utilizar la versión de ellos, es la que estoy utilizando aquí, la traducción del Nuevo Mundo. En este caso, ¿lo captaron bien? Ahí sí. Ok. En este caso, la edición que estoy usando es la 1967. Traducción de la versión en inglés de 1961 en 1967. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, prácticamente el problema que tenemos en este versículo, el problema aparente, repito, porque no tiene ningún problema el texto, el aparente problema es la palabra principio. Bueno, dos palabras, principio y creación. Con creación no hay mayor cosa que analizar, se refiere a la creación y no tiene otro significado, la creación es la creación. Pero el término principio, sí pienso que merece acercarse a él con un poco más de cuidado y atención, porque van a descubrir cosas interesantes en relación a este término. Repito, la frase en análisis es el principio de la creación de Dios. De paso, si ustedes leen la versión del Nuevo Mundo, van a encontrar que no dice el principio de la creación de Dios, sino el principio de la creación por Dios. Por Dios. Pero el texto griego, si lo pueden consultar, inclusive pueden consultar el mismo diaglotón enfático de la Watchtower, que es el interlineal griego-inglés, y van a encontrar el principio de la creación de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos, amigos y hermanos queridos, en este caso? ¿Qué es lo que significa el principio de la creación aquí? Bueno, la palabra traducida como principio es la palabra argei o arge. La posición de la Watchtower o de los Testigos de Jehová es que principio aquí significa lo primero creado, lo primero que Dios creó. De toda su creación, lo primero que Él hizo fue a Jesucristo. Bueno, ¿es eso lo que nos dice el texto? ¿Es ese el significado de principio en Apocalipsis 3:14? Vamos por partes. En primer lugar, permítanme compartir con ustedes que el término principio, traducción del griego argei o arge, tiene mínimo dos significados. Se usa en dos sentidos en el contexto griego. Se usa en dos sentidos. Se usa en sentido temporal o en referencia a tiempo, a ocasión, al momento, en sentido temporal, y se usa también en sentido de autoridad, sin ninguna relación con tiempo, sino en el sentido de autoridad. Bien, veamos algunos ejemplos de estos dos sentidos del término principio, y después de eso vamos a ver si hay alguna luz en el mismo versículo que nos dé alguna pauta para saber en cuál de los dos sentidos se usa aquí el término principio o argei. Porque siendo que hay dos sentidos para una palabra, ¿a quién le toca entonces decidir en cuál de los dos sentidos se utiliza en el texto? No puede hacerse arbitrariamente para que calce con la doctrina de nadie.
Entonces, en el mismo texto deben estar los elementos que nos autoricen para decir cuál de los dos, o para decidir cuál de los dos sentidos de arhei o de principio es el que hay que aplicarle. Bien, empecemos viendo el término arhei en el sentido de temporal o de tiempo. Marcos 1.1, a manera de ejemplo. Marcos 1.1 dice así: el principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? ¿En qué sentido se usa aquí arhei o principio? En sentido temporal. El principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. El comienzo. ¿Ok? Lo primero que se va a decir acerca de las buenas nuevas. Entonces aquí principio es en el sentido temporal. En el 10, capítulo 10 y versículo 6 del mismo Marcos tenemos otro ejemplo. Marcos 10, el versículo 6 dice: sin embargo, desde el principio de la creación, macho y hembra los hizo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí está también la frase principio de la creación, la misma de Apocalipsis 3:14. Pero ¿en qué sentido está principio aquí? Bueno, dice desde el principio de la creación, macho y hembra los hizo. Está haciendo alusión a Adán y a Eva. Dice que cuando comenzó la creación, cuando dio inicio a la creación, Dios hizo a Adán y a Eva, macho y hembra. Otra vez, aquí está principio, sí, en el sentido temporal de comienzo. De paso, aquí es 100% válida la aplicación de primera criatura. En el caso de Adán y Eva, las primeras criaturas humanas que Dios hizo. Otro ejemplo de arhei o principio en sentido temporal, Lucas 1.2. Lucas 1.2 es el mismo evento, pero ahora en el Evangelio de Lucas, el mismo evento de Marcos 1. Dice: así como nos lo entregaron los que desde el principio llegaron a ser testigos oculares y servidores del mensaje. Está hablando Lucas acerca de los que desde el principio escribieron algo, dejaron algún registro sobre el Evangelio. Otra vez, aquí se utiliza principio en el sentido temporal. Y hay varios ejemplos más. Entonces sí, principio significa comienzo, inicio, en sentido temporal. Pero también tiene entonces un segundo significado, el término arhei. Veamos algunos ejemplos. Lucas 12.11. Lucas 12.11. Lucas 12.11 dice: mas cuando los traigan ante asambleas públicas y ante funcionarios y autoridades de gobierno, no se inquieten acerca de cómo o qué hablarán en defensa o de qué dirán. Aquí tenemos otra vez el término arhei, exactamente el mismo término y la misma raíz de lo que hemos estado viendo. En este caso, la raíz arhax. ¿Y cómo es traducido aquí? Mas cuando los traigan ante asambleas públicas y ante funcionarios. Funcionarios. ¿Qué son los funcionarios? Autoridades. Según lo que dice después. Autoridades de gobierno. Aquí está entonces el término arhei, pero en el otro sentido que no tiene nada, absolutamente nada que ver con sentido temporal o con tiempo. Es sino sentido de autoridad, sentido de poder. ¿Ok? Otro ejemplo, 20:20 del mismo Lucas. Lucas 20:20. Dice: y después de observarlo detenidamente, enviaron hombres a quienes habían contratado secretamente para que se
fingiesen justos, a fin de sorprenderlo en su habla, para así entregarlo al... Y en la versión Nuevo Mundo lo que dice es gobierno y a la autoridad del gobernador. En las versiones que ustedes estén utilizando encontrarán frases afines a las autoridades. Ok, pero es lo mismo. En estos casos es lo mismo. Hay algunas ocasiones en que las palabras que traduce, los vocablos la forma en la que los traduce la Nuevo Mundo no es lo mismo. Y hay prejuicio en la interpretación, pero en este caso son las mismas. Entonces aquí argei es la palabra gobierno, traducida como gobierno, en el sentido otra vez de autoridad, de poder, nada que ver con en lo absoluto con el sentido de tiempo, sentido temporal. Otro ejemplo, Romanos 8:38. Romanos 8:38. Dice así: porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ahí está el término archai, ni gobiernos, ni cosa aquí ahora, ni cosa por venir, ni poderes, etcétera, etcétera, no podrán apartar del amor de Cristo. Aquí el término archai, en este caso, es traducido como gobierno. Otra vez, ninguna relación con el sentido de tiempo, temporal. Otro ejemplo, 1 Corintios 15:24. 1 Corintios 15:24. Dice: enseguida el fin, cuando entrega el reino a Dios y Padre, cuando Él haya reducido a la nada todo gobierno. Y aquí otra vez el término argen. Argen, la misma raíz de todo lo que hemos visto y de Apocalipsis 3:14. Aquí traducido en el Nuevo Mundo como gobierno. Otra vez, ningún sentido aquí de tiempo, ningún sentido temporal. Otro ejemplo, Efesios 1:21. Efesios 1:21. Dice: muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío, de todo nombre que se nombra, no solo en este sistema de cosas, sino también en el que ha de venir. El término arges, en este caso, está en la frase muy por encima de todo gobierno. Otra vez, traducido como gobierno, sin ninguna relación con el significado primero de tiempo. En el capítulo 3 y el versículo 10 del mismo Efesios, dice: esto fue a fin de que ahora a los gobiernos y a las autoridades en los lugares celestiales se le diera a conocer mediante la congregación la grandemente diversificada sabiduría de Dios. Otra vez, aquí está el término gobierno, a fin de que ahora a los gobiernos, y la palabra es archais, la misma, otra vez en sentido de autoridad, de poder. En el capítulo 6 y el versículo 12, capítulo 6 y versículo 12, dice: porque tenemos una pelea, no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Otra vez, la palabra aquí es arjas, y traducida como gobiernos, sin ningún sentido, ninguna relación con el significado de tiempo. Otro texto, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, por darles un ejemplo más. En las epístolas, Colosenses 1:16, dice: porque por medio de él todas, y aquí lo correcto es las cosas, en el Nuevo Mundo se le añade las otras, pero de paso está entre corchetes, indicando que eso no está en el original, sino que es una añadidura de la Watchtower. Pero leamos cómo está. Dice: porque por medio de él todas, entre corchetes, las otras,
cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos. Otra vez, aquí la palabra es arjai, traducida como gobiernos o, ¿qué cosa? Autoridades. Entonces, una vez más, vemos como el término arjei, arjas, arjai, lo que hacen alusión en este segundo significado que estamos viendo es a autoridad, sin ninguna relación con el tiempo. Un último ejemplo, Apocalipsis o Revelación, en este caso, 21.6. Revelación 21.6. Este es muy interesante. Dice, y me dijo, han acontecido, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A cualquiera que tiene sed le daré de la fuente de agua de la vida gratis. Aquí se utiliza el mismo término, arjé, principio, para hacer alusión al Señor, diciendo de él principio y fin. Lo curioso es que el mismo término ustedes lo van a ver en el 22.13. 22.13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Y de quién son estas palabras? Primero permítame decirle que aquí el término es el primero. Yo soy el alfa y la omega, el término que estamos analizando, arjei. Arjé, aquí es el primero, traducido como el primero. Lo curioso es que esta frase, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, son palabras tomadas del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán quién dijo eso acerca de sí mismo. Isaías 44.6. Isaías 44.6. ¿Quién es el que se refiere a sí mismo con esos términos? Y esto nos ayudará mucho a entender cuál es el sentido de principio en Apocalipsis 3.14. Isaías 44.6 dice así: esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Rey de Israel y el recompensador de él, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que ha dicho? Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, tenemos que el mismo término que se aplica a Cristo en Apocalipsis 3.14 como primero, es aplicado también a Jehová. O en verdad de allí viene, del Antiguo Testamento, es aplicado al Padre, a Jehová. Lo mismo podemos ver en el 48.12 de Isaías. 48.12. Escúchame, oh Jacob, y tú Israel, mi llamado. Yo soy el mismo, yo soy el primero. Además, soy el último. ¿Notan? Así que el término primero no se aplica solamente al Hijo, se aplica también al Padre. Desde ya, con solo eso, sin que podamos, necesitemos ver lo demás, usted podrá entender que no puede ser en el sentido de que comenzó, o en el sentido temporal, la aplicación de este término, porque entonces ¿cómo hacemos con aplicárselo al Padre? Entonces el Padre, Jehová, también comenzó. No sé si estoy comunicándoles bien el punto. Repito, si el término primero en Apocalipsis 3.14 o principio se refiere a que tuvo comienzo, el ser a quien se está haciendo referencia, entonces también el Padre, Jehová, tuvo comienzo, porque de allí viene esa aplicación. Antes de aplicársele al Hijo en el Nuevo Testamento, ya se le aplicó a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, si se lo aplicamos al Hijo, tenemos que aplicárselo al Padre en el mismo sentido. Obviamente, no se puede aplicar el término primero o principio a Jehová en el sentido de que tuvo comienzo. Eso ya nos dice entonces que obligatoriamente el término tiene que tener más de un significado. Porque si se le aplica a Jehová en el sentido temporal, entonces también Jehová comenzó. Y habría que adorar a otro que fue el que lo hizo a él. Bueno, pero veamos otro ejemplo, 41.4 del mismo Isaías. 41.4.
¿Quién ha estado activo y ha hecho esto, llamando a las generaciones desde el comienzo? Yo, Jehová, el primero, y con los últimos soy lo mismo. Yo, Jehová, el primero. Aquí está, otra vez, primero aplicado a Jehová, al Padre. Entonces, si primero significa obligatoriamente, primero en ocasión, el primero que fue hecho, entonces también Jehová fue hecho. Por supuesto que no podemos los cristianos aceptar eso. Y creo que ningún testigo de Jehová tampoco podría aceptar que Jehová fue el primero hecho, la primera criatura, solo porque se le aplica el término primero en un sentido temporal, como lo hace la Westover con el Señor Jesucristo. Bien, tenemos entonces, volviendo a Apocalipsis o Revelación 3:14, volvemos allá, que hay varios, o más bien dos sentidos por lo menos en los que se usa el término principio. Repasamos en sentido temporal, en sentido de comienzo, de inicio, pero también el término se utiliza en las Escrituras, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo, sino en el Antiguo también, en el sentido de poder, autoridad, gobierno. Es más, leíamos últimamente que se aplica también a Jehová, al Padre. Entonces, la pregunta que surge ahora, amigos y hermanos queridos, es: ¿en cuál de los dos sentidos es que hay que aplicarle el término argei o principio a Jesucristo en Apocalipsis 3:14? ¿Quién define eso? ¿Cuáles son las bases aceptables para decidir cuál de las dos aplicaciones darle al término? Es simple. De paso, algunos lo han hecho más simple de lo que parece, que es darle la aplicación que calce con el concepto doctrinal de la persona que esté leyendo el texto. Pero eso es hacer violencia a la Escritura. Como cristianos, podríamos decir así simplemente, bueno, siendo que existen los dos sentidos para el término principio, entonces el que le vamos a aplicar es ese sentido de autoridad y no el de comienzo. Pero lo mismo podría entonces decir el testigo de Jehová, ¿no? Siendo que existen los dos sentidos, entonces el que le vamos a aplicar es el sentido de comienzo, de inicio. ¿Y quién define entonces? ¿Quién arbitra eso? Bueno, no es necesaria ningún árbitro, es necesario para definir cuál de los dos sentidos es, porque el árbitro en este caso es el mismo texto. El mismo versículo es el que da las pautas y es el único autorizado para decirnos en cuál de los dos sentidos es que se puede utilizar el texto. Dios no dejó esto a escogencia de ninguna entidad religiosa para que le diera su propia aplicación o interpretación. El mismo versículo tiene las pautas para decirnos cuál de los dos sentidos es el que debe utilizarse aquí. ¿Dónde están esas pautas? Bueno, en las alusiones que siguen o que están allí mismo en el versículo. ¿Qué otra cosa se dice de Cristo, el principio de la creación? Bueno, dice el versículo: estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Bien, hay varios elementos aquí que nos dan la pauta para saber cuál de los dos sentidos es el correcto a aplicarle al término argei en este versículo. Veámoslo primero. Se hace alusión al Señor Jesucristo diciendo que Él es el verdadero. El verdadero. Ya este título nos introduce en un campo riquísimo en cuanto a saber cuál de los dos sentidos es el que hay que aplicarle. Pero el otro término que aparece refiriéndose a él nos da más elementos todavía. Pensemos en este primero. Se dice de Cristo como el verdadero. El verdadero. ¿A quién llama la Biblia el verdadero? Veamos en Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. ¿A quién las escrituras del Antiguo Testamento llaman el verdadero? Dice: pero Jehová es
en verdad Dios. Él es Dios vivo y el Rey hasta tiempo indefinido. Jehová es en verdad Dios. Usted va a encontrar que una traducción más exacta, aunque aquí está bien, Dios de verdad, pero una traducción más exacta es el verdadero, el Dios verdadero. En algunas versiones más cercanas al texto hebraico que la Nuevo Mundo. Dios verdadero. Otro ejemplo, Daniel 4:37. Daniel 4:37. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y porque a los que andan con orgullo Él los puede humillar. El Dios de verdad, el Dios verdadero, es Jehová, el Dios soberano. Pueden ustedes encontrar lo mismo en 1 Tesalonicenses 1:9. Repito, estamos viendo a quién se aplica en la Biblia el término verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9. Vamos al Nuevo Testamento en este caso. ¿Qué tenemos ahí? Dice: porque ellos mismos siguen informando acerca de la manera en que primero entramos entre ustedes y cómo ustedes se volvieron de sus ídolos a Dios para servir como esclavos a un Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Verdadero es alusión a la deidad, a la divinidad, a Dios. Solo a Él se le aplica ese término, verdadero. Podemos ver en Revelación 6:10 o Apocalipsis 6:10 otro ejemplo. Y clamaron con voz fuerte diciendo: ¿hasta cuándo, soberano, Señor, santo y verdadero, te abstienes de juzgar, de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Otra vez, verdadero es alusión única y exclusiva a la deidad, a Dios como soberano. Pueden ver en el 15:3 lo mismo, Apocalipsis 15:3, o Revelación en el caso de la Nuevo Mundo. Leo para ustedes, dice: y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad. Otra vez, verdadero es alusión exclusiva de Dios. En el 16:7 del mismo libro dice: y oí al altar decir: sí, Jehová Dios el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus decisiones judiciales. ¿Ok? Él es el verdadero. Lo mismo vamos a encontrar en el 19:2. 19:2. Dice: porque verdaderos y justos son tus juicios. Dios el que juzga, solo Él puede juzgar. Ninguna criatura puede juzgar. Verdadero es alusión al ser divino. También en el versículo 11 dice: vi el cielo abierto y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y lleva a cabo guerra en justicia. Noten cómo indistintamente se le aplica el término verdadero, tanto al Hijo, porque Él es el que viene en el caballo blanco, como al Padre, porque comparten la misma naturaleza divina. ¿Ok? En Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:20, tenemos un último ejemplo para que tengan otro más. Dice: porque nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero, y estamos
Voy a leerlo como está aquí y luego como debe decir. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Y este es el Dios verdadero y la vida eterna. Aquí hay varias añadiduras que cuando analicemos este texto en esta serie se las voy a explicar. Pero se lo leo como debe decir. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que dice el texto griego. Inclusive el diaglot de los testigos de Jehová. Bueno, pero aquí hace alusión de nuevo al verdadero, tanto al Padre como al Hijo. ¿Ok? Volviendo a Apocalipsis 3:14. Entonces, ahora tenemos un elemento más para saber cuál de los dos sentidos aplicarle al término principio. Decíamos que los dos sentidos para principio, o argei, eran sentido temporal, número uno, sentido de autoridad, el otro significado. Bueno, ¿en qué nos ayuda el término verdadero aquí en el mismo versículo para saber cuál de los dos sentidos darle al término argei? Muy simple. Según el texto, la persona a la que se está haciendo alusión es a un ser divino, si no, no se lo llamaría el verdadero. Por lo tanto, aplicarle el término argei en sentido temporal nos obliga a decir que tanto el Hijo como el Padre tuvieron comienzo, porque al Padre también se le llama verdadero. Voy a decirlo de otra forma. Verdadero es un término exclusivo para Dios. Por lo tanto, ya el texto nos está diciendo que aquel que es el principio de la creación es el reconocido por las Escrituras como Dios mismo. Por lo tanto, el sentido de primero creado no tiene lugar en este contexto del versículo. Pero hay un caso más. Hay un caso más, no sin darles un último ejemplo, que no les mencioné, pero es importante, donde verdadero es exclusivo para Dios. Miren, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Dice la palabra de Dios en ese versículo. La roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia. Justo y recto es Él. Dios de verdad, es lo que dice el texto. En verdad, o fidelidad. Pero es un término exclusivo. Ustedes pueden buscar igual una concordancia, como les he animado a hacer en otros textos, y buscar verdadero, y ahí le va a dar todas las alusiones al término verdadero. Siempre lo van a encontrar aplicado solo a Dios. Bien, pero hay un aspecto más aquí. Se dice de quien se dice que es el principio de la creación, no solamente que es fiel y verdadero, o sea, está indicándonos que está haciendo alusión a su deidad, a su divinidad, como verdadero, sino que se dice algo más de Él. ¿Qué se dice? Se dice lo que Él dice, ese principio de la creación. ¿Qué dice en el versículo 15? Conozco tus hechos. En verdad el texto dice, yo conozco tus hechos, que no eres frío ni caliente. Bien, conozco. ¿En calidad de qué es que Cristo puede decir, conozco tus hechos? Haciendo referencia a la Odisea. Solo hay una forma para que Él pueda decir que conoce los corazones, los pensamientos de los laodicenses, y es que Él sea divino, que Él sea Dios, que sea de naturaleza divina. Tenemos enseñanza en la Escritura de que Él es divino, en el sentido de que conoce todos los pensamientos de las personas. Sí, en Juan 2, el Evangelio de Juan, el capítulo 2, leemos en el versículo 24 y 25. Juan 2, 24 y 25. Así.
Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie diese testimonio acerca del hombre, porque él mismo conocía lo que había en el hombre. Entonces, Jesús conocía los pensamientos del hombre. Y en Hechos 1:24 encontramos alusión a esto mismo. Hechos 1:24. Vean qué interesante. Dice, y oraron y dijeron, tú, oh Jehová, que conoce los corazones de todos. ¿Notan? ¿Quién es el único que conoce los corazones de todos? Es Jehová, porque es Dios. Pero de Cristo se dice que Él conocía los corazones de todos. Entonces, Él también es de naturaleza divina, porque solo Dios puede conocer los corazones. En el capítulo 15 y el versículo 8, dice así, y Dios que conoce el corazón, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Otra vez, quien conoce el corazón es Dios. 1 Corintios 3:20, por darles un texto más en este sentido. 1 Corintios 3:20. Dice, y otra vez, Jehová conoce que los razonamientos de los sabios son vanos. El que conoce los pensamientos es Jehová. 1 Timoteo 2:19. Uno más. 1 Timoteo 2:19. Creo que crucé ese texto. Bueno, hay varios más. Lo que quiero enfatizar es, ustedes pueden buscar igual. Busquen el término verdadero en el Nuevo Testamento, busquen el término conoce y van a encontrar que solo hay alusión a el que conoce los pensamientos del hombre refiriéndose a Dios. ¿Ok? Para no cansarles más también con varios textos. Volviendo a Apocalipsis 3:14. Tenemos un nuevo elemento más. Decíamos que hay dos elementos entre el versículo 14 y 15 que nos dan las pautas para definir con sabiduría y con fidelidad al texto griego cuál de los dos sentidos es el correcto a darle al término argei en Apocalipsis 3:14, el sentido temporal o el sentido de autoridad. Bueno, los términos verdadero y que Él es el que conoce nos indican entonces que está haciendo alusión a su deidad. Por lo tanto, el único sentido posible para ser aplicado aquí al término principio o argei es obligatoriamente el sentido de autoridad, porque el hecho de aplicarle el término argei o principio en sentido de comienzo, entonces nos obligaría también a aplicárselo a Jehová, porque también de Él se dice que es el principio. Tiene que haber un significado para principio que no sea el de comienzo, porque entonces tenemos problemas con la aplicación al Padre. ¿Ok? Si se lo aplicamos a uno, tenemos que aplicárselo al otro. Y los dos elementos mencionados aquí para Jesucristo como verdadero y el que conoce los pensamientos, ya nos indican entonces que a lo que está haciendo alusión es a su deidad, porque si fuera simplemente a su humanidad no hay ningún problema en aplicarle principio en el sentido de comienzo, porque Jesús comenzó como humano, no siempre fue humano, pero como divino, como Dios, nunca comenzó. ¿Ok? Dejamos el texto por ahí. Si tienen inquietudes, alguna cosa que este servidor dejó de mencionar o algún texto que utilizó fuera de su contexto, que ustedes lo consideren así, siéntanse en la total libertad de escribirnos a nuestro correo electrónico o llamar a nuestros teléfonos que aparecen en el video, y será un placer servirles. Para nuestros amigos testigos de Jehová, si hay alguno que alguna vez pueda ver esto, permítanme decirles que es un placer enorme llegar hasta ustedes en el estudio de la palabra del Señor con textos como este y algunos otros, y que estamos en la total apertura de
mente para escucharles. Termino con un punto antes de que cerremos el estudio de este texto. Quisiera dejar con ustedes, por si quieren consultar, el significado que el Diccionario Conciso Griego-Español del Nuevo Testamento, Alemania, 1978, página 26, da para el término archei. Dice: comienzo, principio, primero, primera causa, potestad, autoridad, gobernante, etc. De paso van a encontrar en los diccionarios que este término archei es también la raíz para algunos términos que significan principal. Por ejemplo, para decir arquitecto, architecton, en el griego, ahí está la raíz, architecton, y lo que significa es constructor. O sea que la forma en la que se está utilizando el texto en Apocalipsis 3:14, y esto es muy importante y casi los dejo sin mencionárselos, es: Cristo es el arquitecto, Él es la causa principal, Él es la autoridad de la creación de Dios, Él es la autoridad de donde nace la creación, la causa principal de la creación, nunca la primera criatura. Lo mismo van a encontrar ustedes en el término archos, que es jefe, guía. Arcos, van a encontrar también, por ejemplo, en argágelos, arcángel, o de donde viene arcángel, que es jefe de los ángeles. Ahí está siempre la misma raíz, archei. Bien, hay muchos casos más. Les animo a buscar en un diccionario, un léxico griego-español, el término archei, y van a encontrar mucho de lo que hemos visto aquí, no todo lo que hemos mencionado, pero algunas cosas, inclusive otras que no vimos aquí también. Que Dios les bendiga mucho y será un placer compartir con ustedes en la próxima ocasión.